Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, un afectuoso saludo a todos y todas las presentes. Las primeras palabras creo que tienen que ser de agradecimiento, ciertamente, y quiero agradecer en primer lugar a la Corte Superior de Justicia de Puno por esta iniciativa, esta genial oportunidad para poder nuevamente reencontrarnos luego de ya algunos meses. Recuerdo como si fuese ayer, de hecho, los eventos en los que también gentilmente me participaron el año pasado, más aún en esta modalidad virtual, ¿no? Cuando el año pasado todavía abundaban más eventos. Entonces yo quiero agradecer por esta invitación a los organizadores, a la presidencia pues, de la Corte Superior de Justicia de Puno y siempre encantado y agradecido de poder atender a sus pedidos. Bueno, en esta oportunidad, de hecho estamos comenzando un poquitín más tarde, pero todo bien, no hay ningún problema. Intentaré en estos minutos, ya que tenía programado más o menos un tiempo, ¿no? Hablar algo al respecto de las técnicas de litigación oral, ¿no? Es un tema que parece que nunca termina de tratarse o de abordarse, por así decirlo, porque pues cabe mencionar, como ustedes sabrán, para hacer una breve introducción, una premisa, de que ya a nivel nacional se puede decir de que mucho más del 50% de las cortes distritales, de las cortes superiores, de los distritos judiciales, han implementado o bien sea un módulo de litigio civil oral o se han adscrito también a este plan pues de oralidad que viene impulsado ya desde hace un tiempo, desde el 2018 prácticamente, por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a través del ETI, Equipo Técnico Institucional de Implementación de Litigio Oral, de la oralidad en el proceso civil, presidido por después doctor Lama Mode, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir en buena cuenta es de que el tópico, la materia que nos convoca en este momento y que seguramente va a seguir trayendo a más especialistas y más programas de capacitación, es un tema que no nos va a dejar y que por el contrario nos va a acompañar cada vez más. El tema del litigio oral, las técnicas de litigación, esta nueva forma de litigar a nivel civil que es la oralidad, ¿no? Sobre la oralidad se puede decir mucho. Se puede decir, se pueden escribir libros como en realidad ha ocurrido. Si existe una técnica de oralidad, si estamos ante un principio de inmediación, un principio de oralidad, de concentración, hay muchos tópicos, muchos tópicos. Yo lo que voy a pretender hacer hoy día va a ser ubicar, por así decirlo, localizarnos en los espacios a nivel procesal civil donde ocurre esta litigación, este litigio oral, y de alguna manera traerles algunos comentarios respecto de cómo pues es de que se desarrolla este litigio oral, esta actividad forense, es decir, propia de la defensa, actividad forense, en lo que respecta a la puesta en escena, la introducción de los alegatos de apertura, la exposición de la teoría del caso y dar algunos comentarios, algunas pinceladas, por así decirlo, en un ámbito en particular en donde particularmente siento yo, precisamente, se realizan más o se ejercitan, se ejecutan más las técnicas de litigación oral, que es en la audiencia de pruebas, en el modelo de pues oralidad civil, ¿no? Entonces, dicho ello, hay que comenzar diciendo lo siguiente. Voy a compartir en un momento un reglamento, el reglamento de actuación de los módulos corporativos civiles de litigación oral. Pero antes de esto hay que decir lo siguiente. Cuando uno habla de oralidad, debemos ponernos un marco contextual, por así decirlo. Cuando uno habla de oralidad, está hablando en primer lugar de una técnica de desarrollo procesal. Yo sé, seguramente ustedes han escuchado mucho, de que por oralidad se puede tratar de un principio procesal, de una forma de comunicación del proceso. Oralidad también se le ha dicho que es principio y técnica a la vez. Incluso por ahí no falta algún profesor, de repente algún estudioso, entusiasta que diga de que la oralidad es una vía procedimental. También se ha escuchado de que la oralidad es una vía procedimental. Ahora,
Claro, y para las opiniones y los fundamentos y argumentos de la doctrina, muy respetuosamente, pues estos se discuten, se critican constructivamente, ¿no? Yo parto siempre cuando hablo de oralidad, de técnicas de litigio, cuando hablo de procedimiento oral, siempre parto por una sencilla cuestión. Hay que considerar de que toda codificación, todo código, todo país que tiene un código procesal civil, siempre y necesariamente tiene una tendencia, tiene una ideología, tiene, por así decirlo, una serie de principios o de fundamentos que nos hacen decir lo siguiente. Este es un proceso que tiende más al publicismo o este es un proceso, un modelo procedimental, un modelo normativo que permite más apertura y libertad de las partes, más privatístico. Siempre debe ponerse eso en contexto. Y como esta voy a dividir en tres partes. Una introducción, una parte de la oralidad y otra de la litigación o de las técnicas de litigio oral. Continúo entonces. Cuando uno conoce por primera vez, por así decirlo, un código procesal civil, vamos a ponernos de ejemplo nosotros mismos el del 93, se va a encontrar pues ante un código que comprende una ideología o que trae un modelo mixto a nivel procesal. Un modelo pues caracterizado por ser en cierta medida publicístico, de reconocimiento de poderes del órgano jurisdiccional, principios de dirección del proceso, impulso oficioso del proceso, y tenemos de otro lado también algunos principios que van a preponderar las libertades, la autonomía de la libertad de las partes, respetar sus situaciones procesales, los derechos disponibles y permitirles de que las normas que se edifiquen en nombre de esta libertad de las partes permitan de que el proceso sea más flexible, más ágil, más rápido. Entonces, si se dan cuenta, nuestro CPC del 93, me referiré de aquí en adelante CPC, nuestro CPC del 93 es como que una combinación de estos dos principios o de estas dos tendencias o ideologías. Creo que sobran razones para decir, por ejemplo, de que en nuestro título preliminar tenemos principios de dirección del oficio, dirección del proceso, impulso oficioso, así como también principios de iniciativa de parte, principios de tutela jurisdiccional efectiva, que resguardan, que protegen también la postura de las partes. Bien, dicho eso, ¿por qué es importante mencionar esto en un contexto de oralidad? Por una sencilla razón. Porque a nivel ideológico, siempre se ha considerado que el proceso civil es un proceso escrito. Y esto no es casual. No es casual porque si es que uno comienza a recordar ideológicamente cómo se construyeron o edificaron, en este caso, algunas codificaciones, se permitió pues en un momento determinado pues del desarrollo procesal de que las partes tuviesen mayor libertad. Ideales de libertad, ideales de protección de la propiedad privada, liberalismo, por así decirlo. Entonces, se protegía más el papel de las partes y se reducía el papel de dirección del juez. Oiga, juez, usted no tiene que entrar en un ámbito protegido de las partes. Oiga, juez, no aplique medios de prueba de oficio. Oiga, juez, no aplique iura novit curia. Genere solamente un espacio amigable para que las partes litigan, compongan su conflicto y dispongan de sus derechos dentro del proceso. Usted, como diría Monroy Galvez, es un invitado de piedra. Acá no tiene ningún poder. Esa es una tendencia, esa es una ideología, ese es un fundamento. No lo tenemos al día de hoy, no, porque al día de hoy tenemos esta combinación de la cual estoy diciendo, en donde por una ideología, si el juez tiene entonces poderes de dirección del proceso, si tiene poderes de impulso oficioso del proceso, entonces pues va a dirigir el proceso de tal forma que pueda convocar a las partes, que puede estar en presencia de las partes, que puedan de alguna manera suscitar un debate entre las partes, dirigir debates, dirigir audiencias para que el juez conozca mejor la causa, para que el juez conozca mejor el asunto controvertido, ¿sí o no? ¿Es que acaso la oralidad únicamente tiene como finalidad hacer una cuestión teatral? ¿Hacer una escenografía? Sí, estamos en la sala de audiencias, ahí está el juez o la sala superior, demandante, demandado, apelante o contraapelante, ¿no? Y listo, estamos pues jugando a qué es oralidad. La técnica de la oralidad tiene por principal función, citando a Mauro Capelletti, que el juez pueda profundizar, pueda
tomar conocimiento en ese mismo momento de la ocurrencia en ese preciso momento de ciertos actos procesales. La declaración de una parte, la declaración de un testigo, la exposición de un informe pericial, el contrainterrogatorio. ¿Es que acaso esto se da de manera escrita? Me pregunto yo. ¿Esto se puede dar de manera escrita? En absoluto. Ustedes me dirán, profesor, por la propia naturaleza de las cosas hay actos procesales que no se pueden llevar de manera escrita. Se requiere entonces de la oralidad. Ahí entro yo. Introducir la técnica de la oralidad en un código procesal civil implica reconocer ciertos poderes al juez, implica reconocer una flexibilización procedimental para que las partes puedan mejor utilizar este recurso llamado proceso y que pues se pueda llegar más rápido a la solución. Eso como gran primera parte o premisa. Moviéndonos un lado un poco del tema de la ideología, hay que tratar ahora de estos principios que Montero Aroca, el profesor español Montero Aroca, lo ha tomado como principios consecuencia, o que también se le conoce como principios procesales económicos o principios procesales de eficiencia. El artículo quinto, mejor dicho, del título preliminar del Código Procesal Civil, establece una serie de principios bien interesantes. Principio de economía procesal, celeridad, concentración e inmediación. Miren ustedes, en un único artículo, en un único principio, una serie de principios que tienden más al uso racional y efectivo de qué? Del tiempo en el proceso, del gasto de recursos en el proceso y del esfuerzo en el proceso. Repito la premisa para los y las que nos están escuchando también por transmisión en vivo en Facebook. Hay una serie de principios que calzan perfectamente, que acogen perfectamente de brazos abiertos a la técnica de oralidad, ¿no? Ahí hay ya algún comentario sobre el mito de la oralidad, por ejemplo. Bueno, y estos principios, por ejemplo, tienen que ver básicamente con el uso, pues, racional del instrumento procesal. El tiempo, el dinero, el esfuerzo y en fin. Por ejemplo, cuando uno está hablando del principio, el principio de economía procesal, lo que básicamente nos dice es de que todos los actos procesales deben tender a que generen un ahorro, tiempo, esfuerzo y dinero. Esto no es derecho, esto es una cuestión económica, que creo que se aplica perfectamente a los recursos estatales que implica implementar un proceso. Ahí dejamos la economía. Cuando hablamos de celeridad, hablamos, por ejemplo, ¿de qué? De promover un proceso sin dilaciones innecesarias, de cumplir los plazos, de respetar los plazos procesales que pues el órgano jurisdiccional tiene que cumplir, de permitir de que las partes generen una mayor dinámica o movimiento en el proceso y de que no lo demoren maliciosamente. Ahí tenemos también otro proceso de cuño económico. Ahora, profesor, ¿en qué momento entra la oralidad? Cuando estamos hablando, por ejemplo, del principio de concentración procesal, aquí viene concentración procesal, este principio nos indica, o tiene como manifestación, ahí está, tiene como puente conductor con la oralidad, el hecho de que la concentración implica que es mejor que el proceso, el juez y las partes realicen la mayor cantidad de actos procesales, completen la mayor cantidad de fases procesales en el menor número de actos. Si yo puedo reducir, concentrar, acortar todas las fases procesales o algunas fases procesales y acumular la gran mayoría de actos procesales en menos actos, entonces también bajo la ideología económica pues de este proceso, de estos principios, estaremos pues usando de manera efectiva el proceso. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso también es bastante importante. Y finalmente, hay un principio también muy importante que ya entra directamente con el tema de la oralidad. Inmediación procesal. Inmediación procesal. En donde la inmediación procesal, según la doctrina, según el desarrollo teórico, indica de que estos actos procesales, el juez los debe realizar de manera interactiva, de manera dinámica, de manera que pueda interactuar con las partes.
La gran mayoría de teóricos, de dogmáticos, dogmáticas, en fin, del proceso indican de que la inmediación significa presencialidad. Ya vamos a entrar a esto. Indican de que inmediación equivale a presencialidad. Mientras que hay otro sector también de la doctrina que dice, yo incluido, la inmediación no necesariamente significa estemos todos en un lugar. La inmediación puede significar de que en ese mismo momento se estén realizando ciertos actos procesales y que, por ejemplo, pueden ser por la vía virtual, por la vía digital, que es lo que está ocurriendo al día de hoy desde que se inició esta pandemia. Recuerden que todo esto está generado por esta situación de dificultad de poder reunirse. Entonces, para reconducir el tema, a la oralidad se llega pensando en una técnica para materializar la inmediación. Si la inmediación tiene como deber, como un mandato de optimización, si tiene como deber al juez permitir de que interactúe, permitir de que se torne dinámico el proceso con la participación de las partes, que el juez esté participando de los actos procesales, presente en estas actuaciones procesales, entonces esto significa, de alguna manera, pues de que debe darse por la vía oral, debe darse por la vía verbal, no puede ser por la vía escrita. Y aquí, estimados y estimadas, hago un punto de inflexión en el sentido de que aquí hay un antes y un después. Aquí en este preciso momento en el que acabo de decir, de que si es que estamos optando por la oralidad, si es que estamos optando por la presencialidad o por la interacción física en un determinado momento y lugar, en el mismo momento y lugar entre el juez y las partes, aquí entonces hay un antes y un después, por una sencilla razón. Porque lo que teníamos antes de la oralidad era básicamente un procedimiento dominado por la escrituralidad, en donde todo acto de provocación jurisdiccional, todo acto procesal, venía representado en qué? Papel. Papel. Demanda, contestación, y no la sustanciaba, no la exponía, solamente dejaba que siga su curso. Se notifique, se sanee el proceso. Así seguramente después veré a la parte y al juez en la audiencia de pruebas. Pero eso será después, en los últimos minutos antes del proceso, no iniciando. Imagínense ustedes qué peor sería de que en un caso que pueda tener yo, no haya audiencia de pruebas, no haya que actuar nada. Por Dios, al juez lo veo en el informe oral, porque es un procedimiento dominado por la escritura. Si esto va a seguir imperando así, al juez yo voy a verlo físicamente, lo voy a conocer, le voy a decir, ¿qué tal, doctor Pérez? Yo soy Cristian Delgado, vengo a fundamentar este caso antes de que decida, en el informe oral. ¿Ustedes se imaginan esto? ¿Ustedes se imaginan la desconexión que existiría entre el juez y las partes cuando yo tenga recién la oportunidad de explicar al juez mi caso antes que resuelva? ¿En la vista de la causa? ¿En el informe oral? Entonces, aquí hay algo malo. El diseño de nuestro procedimiento, o sea, yo sé que tenemos ya el procedimiento oral con el reglamento que ahora les voy a proyectar, pero el diseño de nuestro procedimiento por una cuestión de ideología, tendencia, de un modelo impuesto tal vez, de las codificaciones que nos hemos inspirado, de las cuales ha conllevado a que el inicio, desarrollo y finalización del proceso se lleve por la vía escrita. Pero profesor, acaso no hay, acaso no hay audiencias? ¿Acaso no hay una audiencia, por ejemplo, de medios probatorios? ¿Acaso no hay una audiencia única en el procedimiento en la vía sumarísima? Sí, las hay. Pero yo les hago una pregunta, les dirijo una pregunta para invitarlos a la reflexión. ¿Es que acaso poner un par de audiencias por ahí, desperdigadas, poner un par de audiencias en un procedimiento extenso, amplio, gigante, demorado, pero ahí están las audiencias, de pruebas y vista de la causa, ahí está. Es que poner ese tipo de audiencias en estos momentos me garantiza que estoy llegando a la finalidad de la oralidad, concentración, economía, celeridad, ¿me garantiza? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no. Es como si me hubiese pasado una carrera caminando y recién en los últimos 10 metros, cuando ya todos han terminado y me han ganado, recién comienzo a correr. ¿Se dan cuenta?
el diseño que nosotros tenemos sí es un procedimiento que tiene audiencias, pero no hemos sabido utilizar las audiencias para concentrar actos procesales. No hemos sabido utilizar las audiencias para minimizar o para tornar más efectivo, más concentrado, donde exista más inmediación, la gran cantidad de fases y de actos procesales que tiene un proceso civil. ¿Se dan cuenta? Entonces, no basta decir, no basta decir tan solo, no basta decir tan solo, como hay un par de audiencias en todo el procedimiento, ya hay oralidad. ¿No? Yo acá cito al profesor Giovanni Priori, cito al profesor Omar Sumaria, a la profesora Eugenia Ariano, que tienen un artículo, y siempre hago mención a esto, que es una mesa redonda en donde dicen, el CPC, si bien nació con una idea de oralidad, lo que únicamente se tiene son audiencias a lo largo de un proceso extenso. Y esto es equivocado. Porque lo que yo busco con audiencias, doctores y doctoras, lo que yo busco con la oralidad es dinamizar, acelerar, es reducir la gran cantidad de actos que me lleva a la escritura, en lugar de únicamente concentrar y reducir todo esto en una audiencia en la cual en media mañana se puedan agotar y realizar ciertos actos procesales. Y es tan sencillo como ponerles esta metáfora. Ustedes se imaginan si esta conversación que estamos teniendo ahora, ustedes imaginan si este congreso que estamos teniendo ahora, o este seminario o conferencia, yo la hiciera por escrito. Y aquí, a todos los convocados, a los 7 y a los 223 que están en el Facebook, que agradezco esta participación, ¿se imaginan que yo lo que vaya a decir lo haga escribiendo y después se lo remita? Oigan, esto ustedes lo terminarán de leer o de entender de repente o de conocer el acto llamado disertación de un tal Cristian Delgado, si es que fuese escrito, lo llegarán a conocer en 2 semanas, en 3 semanas, porque estoy utilizando un acto, en este caso de comunicación y de desarrollo, que me impone diferentes fases en el tiempo. Pero si nos reunimos en este medio, en este formato, en este mismo momento, por más que no estemos de manera presencial, y nos reunimos en este momento y estamos celebrando una conferencia como esta, estamos realizando y conociendo un acto en este mismo momento. Hic et nunc, aquí y ahora. Eso es lo que busca la oralidad. Eso es lo que busca la oralidad. Acelerar, dinamizar. Concluye esta segunda parte y entro a la tercera, que es la que nos convoca, pero que es necesario haber hecho este tipo de introducción. Profesor Cristian, o Cristian, como más cómodamente prefieran. Cuando uno habla de oralidad, ¿qué más cambia? ¿Qué más cambia en la oralidad? Ya, profesor, tenemos el reglamento, tenemos las audiencias, tenemos todo este proyecto que se ha impulsado desde la Corte Superior de Arequipa con el plan piloto, ¿no? Y desde el 2018 hasta ahora estamos acá, desarrollando la oralidad. ¿Qué más cambia? ¿Solo cambia cómo se desarrolla el proceso? ¿Solo cambian algunas normas? ¿Cambian las fases procesales? ¿Qué cambia sobre todo? Cambia el papel que tiene el juez, la jueza, las partes y la defensa. Cambia totalmente el papel que tiene el órgano jurisdiccional y los actores procesales, los sujetos procesales, las partes procesales. Cambia completamente. Ustedes aquí tendrán seguramente colegas del ámbito penal, tendrán colegas del ámbito laboral. Yo tengo amigos penalistas y laboralistas, amigos, amigas, y a mí me invadía una envidia sana hasta hace algunos años. ¿Y por qué envidia sana? Porque pues son especialistas que en el proceso que ellos dominan, laboral y penal, ya tenían moralidad hace años. Ya tenían moralidad hace años. ¿O no? Nueva Ley Procesal del Trabajo, 2011. Código Procesal Penal, que se fue implementando por distrito, cada distrito nacionalmente, 2004. Entonces nos sacaron una ventaja a los civilistas realmente grande. Y recién en el 2018 nosotros ya procesalistas civiles, los que litigamos no en ámbitos ni penal ni laboral, sino civil, recién conocimos cómo se desarrolla el proceso por la vía oral. ¿Qué cambia, profesor?
cambia básicamente la forma de litigio. La forma de litigio. Y aquí en este preciso momento voy a compartir con ustedes, si es que la tecnología me lo permite. Aquí está. Aquí está. Voy a compartir con ustedes. Listo. Ahora sí. El reglamento, el famoso reglamento de actuación de los módulos corporativos de litigación oral civil. Esto es importante, porque este es un documento que se ha comenzado a implementar a nivel nacional y que precisamente regula cómo van a ser pues las audiencias, la dinámica a nivel de oralidad. Y por ejemplo, si nosotros estamos revisando acá este reglamento y nos vamos inmediatamente ya al artículo 36, vamos a encontrar lo siguiente. Ya se nos describe que hay una audiencia preliminar. Ya se nos describe que hay un momento en el cual va a existir una primerísima audiencia en el cual ocurrirán ciertas cosas. ¿Y qué es lo que ocurre entonces, profesor Cristian, en esta audiencia preliminar que nunca la habíamos escuchado a nivel civil? Nunca, hasta el 2018 o hasta el 2019 que entró en vigencia este reglamento. Pues en la audiencia preliminar, estimados y estimadas, todo esto ocurre. Y me permito leer. Artículo 38. La audiencia preliminar en este nuevo procedimiento oral comprende las siguientes fases. 1. Alegatos de apertura. 2. Invitación a conciliar. 3. Sanamiento procesal. 4. Propuesta de puntos controvertidos. 5. Fijación de puntos controvertidos. 6. Saneamiento probatorio. Y 7. Si no hay nada que actuar, juzgamiento anticipado. Quiero que me acompañen acá a percibir lo siguiente. La audiencia preliminar, estimados y estimadas, se fija en el auto admisorio, en donde admitida la demanda, el juez ya debe tener una agenda de cuándo realizar esta audiencia preliminar. Las fases para la contestación, para las excepciones, para las tachas, correrán su plazo. Se mantendrá este plazo. Pero a lo que quiero llegar, por favor, y aquí está el núcleo de mi breve intervención, a lo que quiero llegar es de que en esta primera fase procesal llamada audiencia preliminar, ¿qué ha ocurrido? Saneamiento, postulación del proceso hasta el saneamiento, esta gran fase, y el inicio de la etapa probatoria, saneamiento probatorio. Y en el caso que no haya nada que actuar, se concluye esa etapa probatoria para dejar la materia expedita para sentenciarse. Se declara el juzgamiento anticipado del proceso. Profesor, con esto lo que nos está dando a entender es de que en estas fases, en esta primerísima audiencia procesal, en esta audiencia preliminar, casi ya se está avanzando todo el proceso. Exactamente. Esa es la finalidad de una audiencia preliminar en un ámbito de oralidad. Concentrar, reducir al máximo la gran mayoría de actos y de fases procesales. ¿Eso qué implica a nivel de la práctica forense? Técnicas de litigación. Técnicas de litigación, en donde la técnica de litigación básicamente se presenta en los alegatos de apertura. Profesor, ok, ya nos puso el contexto. Hay una audiencia en los casos civiles que se da al inicio del proceso. Se admitió a trámite, se da por contestada, se fija la fecha y en esta audiencia ocurre todo lo que nos comenta. Se sustancia oralmente la demanda, se dan los alegatos del caso, la defensa,
Saneamiento, se resuelven excepciones, se sanean los medios probatorios, cuál se admite, cuál no se admite, cuál se declara improcedente. Y profesor, si es que no hay nada que actuar, ¿se deja la causa expedita para sentenciar? Sí, es correcto. Hemos visto bien, hemos leído bien, eso es lo que ocurre. Casi, casi como se diría coloquialmente, debut y despedida. Nos vimos en el proceso para poder tener esta audiencia preliminar, litigamos oralmente, presentamos el caso, nos defendimos y también el juez nos está diciendo muchas gracias. Con esto entonces tengo para futuramente resolver esta materia. Futuramente resolver esta materia. Y listo. Entonces se dan cuenta acá lo que quiero llegar, lo que quiero dejar en claro acá, de que esa es una forma completamente diferente, más rápida, más célere, más dinámica, más oral, por así decirlo, del desarrollo procesal. Quiero concentrarme en esto. Alegatos de apertura. Profesor, ¿qué son las técnicas de litigación oral? Por favor. Porque ya preguntamos a todos nuestros amigos penalistas, ya preguntamos a todos nuestros amigos laboralistas, y dominan perfectamente, pero yo soy civilista, pues, profesor Cristian, ¿qué? O soy juez a nivel civil, ¿qué hago con estas técnicas de litigación oral? Entonces habría que comenzar diciendo lo siguiente, dejo de compartir, porque esto es lo que quería traer para ustedes. Comienzo a decir lo siguiente, y con esto me voy acercando un poco al epílogo de mi presentación. La manera en la que el abogado o abogada tiene que litigar a nivel de oralidad implica el desarrollo de destrezas legales. Y por destrezas legales no me estoy refiriendo a ningún truco de magia o algo así. No. Por destrezas legales me estoy refiriendo a la capacidad que va a tener el defensor o la defensora para presentar oralmente, sustanciar, sustentar un caso controvertido, un conflicto jurídico frente a un juez. Profesor, pero esto hacen los abogados, esto hacen las abogadas. Sí, no lo niego, no lo niego. Pero ¿saben cómo lo hacen? ¿O cómo lo hacían hasta antes de esta oralidad? En papel, pues. Presentaban el papel llamado demanda, el escrito llamado contestación, dormían el sueño de los justos ahí estos papeles y recién se oralizaba esto en la vista de la causa. Aquí se invierte el orden. El escrito sirve únicamente para sustentar la existencia de este acto que desarrollarás oralmente en la audiencia. Entonces acá casi el escrito, doctores, es una justificación. ¿Para qué? Es una buena excusa, es una razón, es una casualidad. ¿Para qué? Para que se celebre una audiencia en donde expongas este escrito de demanda, en donde expongas esta defensa en tu contestación, en donde expongas tus excepciones procesales, tus tachas. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo cambia, cómo se invierte la prioridad? El papel deja de tener el protagonismo, la batuta, el timón, por así decirlo, de conducción del proceso, para que el papel tan solo me justifique la oportunidad de oralizar mi defensa, mi pretensión, mi fundamento. Y para esto se necesitan pues técnicas de litigación. ¿Qué es una técnica de litigación o qué son las técnicas de litigación? Aquellas herramientas, instrumentos, destrezas, desde escenificación, puesta en escena, vocalización, en fin, la estrategia procesal para que uno le pueda presentar eso al juez. ¿Cómo se concentra esto o cómo se representa? En teoría del caso. Profesor Cristian, auxilio, ¿qué es teoría del caso? Tan sencillo como decir tu estrategia procesal, tu verdad procesal. Y me permito en este momento algo que siempre hago cuando trato el tema de litigación. ¿Cómo litigo oralmente? Tengo dos opciones. Vamos a dinamizar un poco. Y yo mismo me pondré de ejemplo. Tengo dos opciones para presentar mis alegatos de apertura. Opción 1. Señor juez, señora jueza, me presento, soy Cristian Delgado Suárez, abogado registrado en el Colegio de Abogados de Lima, 48663, en representación y patrocinio del demandante, el señor fulano de tal. En esta oportunidad voy a presentar mis alegatos de apertura. 1.
Con fecha 12 de junio del 2015, mi patrocinado transitaba por la vía expresa acá en Lima y fue arrollado o fue chocado vehicularmente por el demandado. Con fecha 15 de agosto de ese mismo año, se cruzaron cartas notariales entre las partes. Mi demandante o mi representante mi representado le pidió una indemnización de 100.000 soles, a lo cual el demandado se negó. Nuestros fundamentos jurídicos, responsabilidad extracontractual, daño patrimonial y lucro cesante, porque el carro de mi patrocinado era también de trabajo. Por tales razones, señor juez, solicito por favor declare fundada la demanda. Esa es la primera opción. Y eso es exactamente haber leído la demanda. ¿Y por qué se los digo? Porque justamente cuando estamos en oralidad tenemos que cambiar ese chip. Y acá lo que estamos haciendo no es leer una demanda, estimados y estimadas, sean que estén en la parte forense o en la parte jurisdiccional. Acá no se está leyendo una demanda, no se está leyendo una contestación. El tiempo es cortísimo en una audiencia preliminar para alegatos. Y lo que tiene que presentarse en primer lugar es hacer una presentación de alto impacto en la que yo desde el inicio le diga al juez de qué trata esto. Si yo comienzo relatándole al juez qué cosa pasó con fecha tal, como era tal en tal lugar, cuántas cartas notariales existen, perdónenme, al juez yo no le voy a dar la información necesaria. No voy a permitir que discrimine, que clasifique. No le voy a dar el mensaje que quiero que reciba. Una opción un poco más dinámica, más oral, en un contexto de litigio oral, sería básicamente comenzar diciendo: me presento, me acredito y le digo al juez lo siguiente: el presente caso que nos convoca hoy día, señor juez, por el cual voy a hacer mis alegatos de apertura y presentar mi teoría del caso, tiene que ver con un tema de responsabilidad civil extracontractual, en el cual se han verificado daños a bienes de mi patrocinado. Esto a raíz o producto de un choque vehicular, a raíz de un siniestro, de un accidente que se llevó a cabo en tal lugar. ¿No? Las pretensiones son estas, son aquellas, y fundamentamos jurídicamente, pues porque existe normas en el Código Civil, pues en la Ley General de Tránsito que nos revisten y nos dan pues este fundamento para pedir esta pretensión. Como prueba, señor juez, tenemos también en esta verdad procesal que le estoy diciendo, responsabilidad, obligación de indemnizar, tenemos la grabación de la municipalidad, en este caso de Miraflores, que hizo ahí mientras grababa en un poste, ¿no? Tenemos las declaraciones que se dieron también en la comisaría de este distrito y las fotos que se tomaron en pericia, pues, automovilística. Entonces, se dan cuenta que es una cuestión completamente diferente a simplemente leer, exponer o intentar reproducir un texto. Si yo hago eso, al juez no le voy a dar la información que quiero. Al juez no le voy a dar la información que en ese poquísimo tiempo quiero que retenga, quiero que le impacte. Entonces, una teoría del caso, un alegato de apertura comienza haciendo un resumen, una síntesis de lo que la doctrina ha realizado o ha desarrollado con una verdad procesal, con un tema del conflicto. El presente caso, señor juez, señora jueza, que le voy a presentar es uno de divorcio por causal, por maltrato. Es uno de responsabilidad civil extracontractual por muerte de familiar. Oigan, oigan, doctores, comencé contextualizando al juez, ubicándolo en lo que quiero que resuelva. ¿Se dan cuenta? Porque si me pongo a leer la demanda, por Dios, ¿en qué momento le digo al juez de qué trata el caso? ¿En qué momento? No va a saber, no va a adivinar. Y el formato de oralidad, el modelo de oralidad, según el mismo reglamento que les he proyectado y que ustedes seguramente ya lo deben haber tenido a la vista y conocer porque ya la Corte de Puno está con oralidad, exige, no recomienda, exige que tanto el juez como los abogados de las partes lleguen a la audiencia conociendo el proceso, conociendo el caso. Se trata de hacer efectivo el tiempo en el proceso. Y la oralidad nos pone en una máquina trotadora. Imagínense ustedes como que si hacen ejercicio y se ponen en una máquina trotadora, van rápido, ¿sí o no? La oralidad exige eso.
La oralidad impone eso. Hay un mayor dinamismo, hay una mayor capacidad de reacción y el abogado, la abogada, el juez, los especialistas jurisdiccionales que están participando en este caso en la audiencia tienen que estar pues completamente premunidos de toda esta información. No pueden llegar a la audiencia esperando que simplemente recién nos enteremos de qué trata el caso. No. Entonces, básicamente esta breve ponencia quiere de alguna manera darles quiere manifestar una realidad que ya es permanente en nuestro medio nacional, que es de que el litigio oral, doctores y doctoras, ha cambiado, se ha dinamizado, es oral, y que sobre todo lo que nos convoca a esta reunión, las, las funciones del órgano jurisdiccional, el desarrollo, el papel del juez y las partes, ha cambiado por completo, aplicándose técnicas de litigación oral. ¿En dónde más se ve técnicas de litigación oral, profesor? Por favor, ¿en dónde más en este proceso? Audiencia de pruebas. Audiencia de pruebas. Interrogatorio, contrainterrogatorio, objeciones a las preguntas. ¿Se dan cuenta? Contrastación de posturas. Esta es una cuestión que va a requerir muchísima más técnica, pues, a nivel propio de la práctica forense, a nivel del abogado o de la abogada, que como son civilistas, no conocíamos este tema hasta ahora. Esto exige mayor preparación, instrucción, capacitación en algo que por una cuestión circunstancial se nos ha puesto de manera inmediata, más aún por el tema de la pandemia, ¿no? Yo les agradezco la presencia, la permanencia, me alegra mucho que estemos tantos y tantas reunidos y reunidas, ¿correcto? 268 participantes, les agradezco mucho, mi gratitud también nuevamente a la Corte Superior de Justicia de Puno, a la Corte del Altiplano, que seguramente cuando las situaciones mejoren nos reencontraremos presencialmente. Por su atención, por su presencia, les agradezco mucho. Gracias.